consecuencia. Ok, sí, pero a ver, vamos por partes. Tú me hablas de una consecuencia, pero antes, para que esa consecuencia suceda o pase o sepamos de esa consecuencia, tiene que haber una condicionante. ¿Qué es? In that case, what a condition or conditional is. ¿Qué es? Una condicionante o un condicional. Pues es como cuando se dice que se está haciendo algo, pero que esa acción va a tener una consecuencia. Por ejemplo, los ejemplos que yo vi eran de que si, no sé, Jorge no dormía bien, le iba a doler la cabeza o cosas así. Ok, bien. Ahora, estás hablando de cuestiones de ejemplos. Sí, pero ¿qué cosa es una condicionante? ¿Qué es una condición, Priscila? Es como en lo que nos tenemos que basar para hacer algo, ¿no? O no sé. A ver, dame contexto. ¿A qué te refieres con eso? O sea, algo que nos impide hacer algo. ¿Algo que nos impida hacer algo? A ver, no te entendí, explícate. Bueno, es que como que sí más o menos lo entiendo, pero bien. No, está bien, está bien. Nada más cuestión de que organices la idea que tienes en mente. Es como, pues una actividad que no nos permite hacer otra cosa. Dame un ejemplo de una actividad que no nos permita hacer otra cosa. Como ahorita, Ajá. no sé, estamos en la clase y eso no nos permite, no sé, por ejemplo, estar jugando o estar haciendo otra cosa. Ah, pero eso no implica que yo los condicione a algo, ¿cierto? Entonces, ¿Sería como una restricción? más o menos, más por ahí va. Aquí el tema es que para poder entender este siguiente tópico, tenemos que conceptualizar bien qué onda con, en este caso, con el concepto, como bien lo dije, conceptualizar, para entonces comenzar a comprender cómo es que funciona. Porque si bien, por ejemplo, en tu caso, Priscila, nos diste algunos ejemplos, gracias. Bueno, en este caso es importante saber qué es de eso que hablamos, para entonces saber cómo vincularlo con la consecuencia que puede traer la condicionante. Y en este caso, bueno, específicamente se habla de un tiempo gramatical. Entonces, es vincular todas estas partes para lograr generar como todo el pastel, ¿no? Diferentes partes del pastel para tener todo el formato completo de qué onda con, en este caso, el tema. Primero, díganme, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes o qué creen que sea una condición? ¿Qué es una condición? Algo que tenemos que cumplir para realizar otra cosa. Ok, Guzmán. Ajá. Vientos. ¿Alguien más? Son como posibilidades, ¿no? Ok, Fátima. Pero ¿cómo que posibilidades? ¿A qué te refieres con eso? Pues sí, o sea, pero es que su nombre lo dice, son como condiciones que Sí, te dan la posibilidad. es que justamente tienes razón, el nombre lo dice, pero hay que conceptualizarlo para comprender. Primero, condicionante va ligado a una cosa que es causa-consecuencia. ¿Sale? Pero ¿qué cosa es eso? Tenemos que aprender a conceptualizar qué es una condición, qué es un condicionante, Fátima. ¿Qué condicionantes o condiciones tienes tú, por ejemplo? ¿Desde qué aspecto? No sé, en el aspecto que tú quieras. ¿Cuáles son las condiciones o condiciones que tienes tú? En el aspecto que nos quieras platicar. Condición sería que no. A ver, tú puedes. Hacer las tareas, bueno, hacer todas mis actividades antes de las 11 de la noche, que es cuando ya se supone que el internet ya tiene que estar apagado. Ajá. Y ahora, fíjate bien, Fátima, tú en este momento vas a reescribir el concepto de la palabra condición en el diccionario.
¿cómo la escribirías? ¿Cómo? O sea, lo busco en el diccionario. No, ahí te va. En este momento tú eres la encargada de dar el nuevo concepto o el nuevo significado de la palabra condición, ¿va? En nuestros diccionarios tenemos las palabras y lo que significa, pero en este caso tú vas a darnos tu propia conceptualización de lo que es o significa la palabra condición. ¿Qué sería? Vas a reescribir el diccionario con esta palabra. Ah, ¿Cómo queda, qué significado darías? quedaría como una norma establecida. Ok, ajá. ¿Qué más? Este, pues eso, que es una norma establecida ya sea entre una persona, entre dos personas o entre un grupo de personas. Ok, y en este caso solo tiene que ver con personas. Ah, en mi ejemplo, Ajá. bueno, Bueno, en tu ejemplo sí, pero, o sea, en digamos, en esta este ejemplo, pues no, registración, no y sí, o sea, porque ya tiene, porque es de una sola persona y también algunos implica varias personas. pero solo habla de personas. No, también de una sola persona. O sea, de cosas, objetos, situaciones. O sea, no, solo hablaría de personas. ¿Tu significación? No, sí. A ver, Ajá, de dos. dame, Fati, tu significado. Sería normas establecidas. Ok. ¿Por qué o qué? ¿Cómo, cuándo, por qué, para qué, con quién? Um, no sé, para llevar un orden. Un orden. Ok, ¿orden de qué? Pues de la sociedad. Vámonos. Ok, va, me agrada. Ahora, gracias, Fátima. Como bien la condición, chavos, chavas, primero, tiene un índole, es decir, la naturaleza o la propiedad de dónde es que llega, ¿sale? Hacia dónde va. Es decir, son situaciones, o en este caso, circunstancias, ¿sale? Existentes, presentadas en algún momento, que en este caso están vinculadas de otro formato u otro concepto, que es una consecuencia, ¿va? En este caso, la condición podemos tratarla como una causa, ¿sale? Y el aplicar o no esta condición, pues viene o trae consecuencias, ya sea positivas o negativas, ¿no? Como lo decía Fátima, la propia palabra lo dice, pero hay que tener en cuenta esta parte. ¿Por qué? Porque esta otra parte de la consecuencia, ¿sale? Es, en términos del idioma, bueno, lo que nos ayuda a saber en qué, en este caso, tiempo gramatical, tenemos que trabajarlo, ¿sí? A ver, de las personas que se dieron un momento para saber un poco del tema, ¿qué tiempos gramaticales son los que se tienen que llevar a cabo en este primer tipo de condicionante? First conditional. ¿En qué tiempo gramatical se expresa el primer condicionante o el primer condicional? Futura. No te escuché, Sergio. Futura. Sí, falta uno. A ver. Presente simple y futura. Sí, entonces, estamos diciendo que consta de dos, en este caso, digamos, objetivos, cosas, circunstancias, ¿va? En donde uno es la condición
y el otro es, en este caso, la consecuencia, ¿va? En la parte de la condición del condicionamiento, ¿sale? Se escribirá en presente simple, ¿sí? Presente simple como ya conocemos nosotros cualquier verbo en presente simple, ¿va? Solo el verbo. Ahora, la parte de la consecuencia, ¿sale? El efecto, ¿sale? De esta condicionante se expresa en futuro, ¿sale? Y recuerdan que platicamos hace un momento que en este caso si tenemos más de un verbo, pues el siguiente verbo tiene que ir infinitivo. Bueno, futuro más infinitivo, ¿sí? Esta es la estructura que se tiene que llevar a cabo para poder realizar este primer tema que es first conditional, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería algún ejemplo, ¿sí? Que ustedes puedan darme cumpliendo con esta estructura? Es decir, condición, reacción, causa, efecto. Que primero se use en presente simple y en este caso la consecuencia sea en futuro, utilizando también el infinitivo. ¿Alguien de un ejemplo? Ejemplos. Ejemplos, chicos. Ejemplos de los de ahorita, profe. Sí. Lo importante aquí, Priscila y los demás, es que ustedes sepan cuáles son los tiempos gramaticales específicos para cada condicional. ¿Sale? Entonces, tú me dijiste que habías leído un par de ejemplos por ahí. Sirven, pero quiero que me des uno de tu autoría. Si esto pasa en presente, la consecuencia de esto será esta en futuro. Yo tengo dos. Bueno, yo vi que en lo primero de la condición se escribía así como de if, luego la persona y el verbo. Sí. Ya en lo demás, como en la consecuencia, se podía escribir bueno, es que vi unos con will y otros aparte traían los modal verbs. Ok. Sí es posible usar los modal verbs. Acuérdate que los modal verbs son usados para momentos específicos, ¿no? Cuestiones, modos específicos. Entonces se pueden utilizar sin problema. Pero a ver, vamos por partes. Tú me dices que en la estructura viste la palabra if. ¿Qué significa if? Pues en la traducción que ponían en el video que vi era como de sí, o sea, significaba la palabra sí. Okay. Porque, por ejemplo, decían if you guys, si él va o él. Sí, creo que sí. Va. Ahora, if significa sí. ¿Podemos utilizarlo para cualquier cosa? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te gustan los tacos? Did you like to eat tacos? Tú me puedes decir, if. No, sería yes. ¿Por qué no puedes decirme if, Priscila? Pues yo creo que porque se utiliza nada más para iniciar una oración, ¿no? Por ejemplo, la de ahorita, y ya yes es para responder una pregunta. Ok, ahí te va. Me dices que para iniciar una oración, si tú dices, sí, me gustan los tacos, tú inicias la oración con sí. ¿Es posible decir if I like to eat tacos? ¿Si es posible o no? ¿Se puede contestar con if, Priscila? No sé. ¿Cómo ¿Qué se? crees? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que no. ¿Por qué? Porque, pues como que eso se escucha más formal para empezar una oración. Ajá, sí, ¿qué más? Y pues lo otro nada más es para contestar la pregunta. Es como lo de what y that, ¿no? Bueno, yo siento menos. Sí, ya entendí. What es para Okay. la oración otra vez. Bueno, fíjense bien, gracias Priscila. Fíjense bien, if es, como bien lo dice tu compañera Priscila, dice que significa sí, pero sí en un
un sentido neutral, ¿sale? Es decir, sin afirmar ni negar nada. Ahí te va. ¿Te gustan los tacos? ¿Did you like to eat tacos? Sí. Ahí estoy afirmando, sale corroborando 100%, sale que sí, que esa acción de la que me preguntan me gusta, me agrada. Por el contrario, if, si bien también significa sí, bueno, es neutral, ¿sale? Jamás vamos a responder que sí o que sí, es decir, afirmando con if. Uno, porque es exclusivo de los conditionals, sin importar de cuál hablemos. Y además porque es una traducción neutral, es decir, no afirma nada. ¿Ok? ¿Va? Eso por una parte. Ahora, ayúdenme con un ejemplo. ¿Qué onda? O sea, estamos diciendo que en este caso la estructura es, se las voy a poner en el chat. Ahí tengo aquí otro chat que no pude ver, perdón. Yo le puedo decir, no, pero dijo que era en presente simple y en futuro. Bueno, sí, llevo una estructura, Fatima, ¿va? Así como cuando hablamos de cómo se escribe un enunciado, que dijimos verbo, subject, verb, complement, así como dijimos que hay una estructura para hacerlo negativo, así como dijimos que hay una estructura para hacer una pregunta, así como dijimos que hay una estructura para hacer una pregunta negativa, bueno, para hacer un first conditional o cualquier tipo de condición o condicionante, ¿vale? Es necesario seguir esta estructura. Y cada condicional hay diferentes. Está el zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional. Para cada uno, ¿sale? Hay que seguir esta estructura. Y cada uno tiene su tiempo específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del first conditional, bueno, pues iniciamos con la palabra neutral if. Además de la palabra neutral if, bueno, pues usaremos el tiempo presente simple, ¿sale? Me pongo aquí, lo escribo simple present, se los pongo en el chat, simple present, ¿sale? Y además, bueno, esta primera parte, digamos, es como la condición, ¿no? Como la causa. Y de aquí en adelante, ¿sale? Sería como el efecto, como la reacción, ¿sí? ¿Sale? Voy a ponerlo con una coma y 3 puntos para que lo puedan identificar que es como causa y efecto, ¿va? Y entonces la causa-efecto o reacción de esta condición se va a responder con futuro, es decir, futuro en el caso del auxiliar. Tienes razón, ¿quién lo puso por aquí? Rafael. ¿Quién lo puso? ¿Alguien lo puso? Marce, es un auxiliar. Sí, will sí es un auxiliar, ¿va? Y en este caso, will también expresa futuro, ¿vale? Ya hemos platicado qué onda del futuro. En el caso de will, bueno, futuro simple, ¿va? Y aquí está la clave, fíjense bien. Presente simple, ¿sale? Condición. Por otro lado, causa, por ejemplo, bueno, futuro simple. Ambos formatos de ambos tiempos gramaticales son simples. Presente simple causa, futuro simple efecto. Entonces sería will, y en este caso, pues dijimos que cuando uníamos más de un verbo, era necesario ponerlo en infinitivo, entonces sería will, y en este caso el uso del infinitivo, ¿va? Aquí en el chat les mando la estructura, ¿sale? Entonces decimos if plus simple present tense, like condition, and will plus infinitive like the reaction, ¿sale? Hasta aquí les pregunto, ¿tienen alguna duda? No, profe. Ok, Sergio, ¿va? ¿Alguien ahí tiene alguna duda? Jóvenes, señoritas, chavas, ¿dudas? ¿Dudas? Profe, ¿cómo se llama el tema? First, conditional. First de primero, conditional de condición, condicional. Gracias. Va, no de qué, ahí les voy a poner un ejemplo en el chat, va. Que encontré aquí en una página muy sencillo. Ahí les voy. Aquí está, ¿no? Fíjense bien, en el chat, en la parte de arriba, en el primer comentario, está la estructura. Y en el último, pues está el ejemplo, ¿no? Primero dice if, cumple con la estructura. Dice it rains. En este caso, rain está en presente simple.
¿sí? Bueno, está conjugado con la tercera persona del singular, que es it. Hay que recordar que lleva la S, sale it rains. Está la coma, y esto, digamos, sería la causa. La consecuencia de esto, bueno, dice, en este caso es futuro, pero está negativo, I won't go to the park. Entonces, ¿cumple con la estructura? Vamos a ver. ¿Cumple con el formato de will, de futuro simple? Sí. En este caso es will not o la contracción won't. Pero sí cumple porque está aquí presente. Después dice infinitivo. Y si se dan cuenta dice go to the park. Y ahí en automático podemos identificar primero que nada la preposición to y además el verbo. ¿Sale? Entonces, en este caso, el ejemplo pues, es correcto, ¿no? Primero, el primer, digamos, momentum de la condición va en presente simple, y el segundo momentum, que sería la consecuencia, pues va en futuro, pero va en futuro simple, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Aquí encontré uno más que creo que nos puede servir. Se los pongo aquí en el chat. Listo. Dice, she'll miss the bus if she doesn't leave soon. ¿Va? En este caso estamos cambiando un poquito el lugar de la palabra ir, ¿va? Pero en este caso, más allá de donde se coloque, si es al inicio o en medio, lo importante es que reconozcamos que se cumple con la estructura. Entonces dice, bueno, sujeto, ¿no? She, y dice apóstrofe doble L. Ese apóstrofe doble L es la contracción de will, ¿sale? Entonces decimos she'll, o podemos decir she will. Y en este caso, si se dan cuenta, funciona como ¿Cómo? Alguien que me diga, de acuerdo a la estructura, el segundo ejemplo que puse, ¿cómo funciona? Al revés, ¿no? Exacto. Primero empieza con futuro y ya luego con el presente. Sí, muy bien, funciona al revés, ¿sale? Entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Es posible que poner la causa, ¿sale? Y la condición después. En este caso, pues es importante nada más saber que if, pues va, digamos, a la mitad, justamente donde se divide causa y consecuencia, ¿va? Pero en este caso se sigue respetando la misma estructura y el mismo formato, es decir, hablando en cuanto al tiempo gramatical, ¿no? Futuro simple en la primera parte y presente simple en la segunda parte, ¿sale? Les pregunto, hasta este momento con lo que hemos comentado, ¿tienen alguna duda? No, profe. Okay. Va. No, profe. Vientos. Ahora, en realidad el primer condicional, bueno, en realidad todas las condicionales son muy sencillas y son fáciles. Aquí el tema es que tenemos que saber qué tiempo gramatical pertenece a cada condicional. En este caso, para el condicional, el primer condicional, el tiempo gramatical que pertenece es en tiempos simples y es presente simple y futuro simple. ¿Va? Vamos a agarrar a alguien de por aquí a ver qué onda, porque dijeron que no hay dudas. Palomec, dame un ejemplo de cualquier oración que quieras usar, causa-efecto, usando el primer condicional, es decir, tiempos gramáticamente hablando simples, ya sea futuro o presente, de acuerdo a la estructura que presentamos. Palomec. Palomec, ¿estás ahí? ¿Cómo está? América, Mande, profe. a ver, ayúdanos con un ejemplo, por favor. Sí, profe. If I don't study, Ok, I won't pass my exam. ok, excelente. Va, muy bien. La causa y la consecuencia, ¿cuáles son? La consecuencia es que pues, no voy a pasar el examen. ¿A causa de qué? De que no estudié. Muy bien,
Excelente. En este caso, la primera parte, en este caso el condicional, ¿en qué tiempo fue? Presente simple. Muy bien. Dame otro ejemplo, por favor, América, pero ahora utilizándome el transporte tren. If she uses the train, she will Ahí ¿qué te faltó? arrive. If she uses the train, Ajá. she will arrive. ¿Cómo se llama más temprano? Earlier. Ok, earlier. Bien, entonces, excelente, América, muy bien. ¿Te queda alguna duda? No, profe. Va. Pérez Martínez Jonathan, dame un ejemplo, pero ahora iniciando con futuro simple. Jonah. Creo que no está. Quetzali, dame un ejemplo, pero ahora iniciando con futuro simple. Ay, perdón, maestro. Acá estoy ya. Es que no prendí mi micrófono, perdón. A ver, pues. A ver, primero empezando con will, ¿verdad? Ajá. A ver, they will fire him if not again. Otra vez, por favor. They will fire him. ¿Cómo se fire? Bueno, ¿cómo se pronuncia? Fire. Fire him. Okay. And if Andre late again. Tradúceme, por favor. Lo despedirán si André llega tarde al trabajo. Eso lo sacaste de internet. Ya te caché. Dime una que sea de tu autoría, Quetzal. A ver, espérame entonces. Espérate. Futuro. Ella will, she will. ¿Y? Ponle caché. She will. Will. Acuérdate cómo se dice la L en el inglés, ¿te acuerdas? Will. Ok. She will. Ajá. Espérame, estoy pensando en qué puedo utilizar para hacer mi oración. Ok. O a ver, dígame una palabra para que la pueda hacer. Una palabra, por ejemplo, wallet. ¿Te acuerdas qué significa wallet? ¿Wallet, caminar? No. Wallet. Ay, no sé cómo se... Guardamos el dinero, los billetes. A la alcancía, ¿no? No. Banco. No. O sea, y también guardamos dinero, pero lo traes contigo, lo cargas. Tu cartera. Ok, sí, wallet es una cartera. ¿Quieres un verbo? A ver, sí. A ver, por ejemplo, love. ¿Hay otra vez? ¿Cómo? ¿Love? Love, ajá. Loft. Love. Así, love. Loft es en pasado. Love. Entonces, she will. Ajá. Perder, ¿cómo se dice? Lost. Ajá. She will lost. Nada, pero no es she. Ponle caché. She. Ok, she will lost. Ajá. His. No es cierto, her. Ok. Perdón. Ajá. She will lost her. ¿Cómo me ha dicho que era cartera? Wallet. Ajá. If. Ajá.
go, if go, ¿Quién? Acuérdate, estructura, sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. okay. She will lose her wallet Ajá, if ajá. mm, salir, salir. ¿Salir a dónde? A la calle, pero ¿cómo lo digo? A ver, cuéntalo, te ayudo. Ella perderá su cartera, ella perderá su cartera si sale a la calle. If, Ok. If, ¿quién? ella, if she, sí, cierto. ¿Cómo If si? she, salir. Leave. Ay, ¿cómo se pronuncia? Cuidado con la pronunciación. ¿Sale? Leave. ¿Cómo se pronuncia esa? Porque Ahí sé va. que es leave, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia la V? La No. V. Leave. V. La V se pronuncia V. Ajá. Entonces, Leave. pero no es Leave. lea. Leave. Ajá. Leave. Leave. Ahora, leave en el formato, digamos, literal, significa dejar. O sea que no lo puedo ocupar como para No, yo te salir. puedo decir, no sé, leave me alone. Déjame solo, déjame en paz. ¿Ah? Ahora, puedes utilizar leave, sí, claro, pero hay que ver qué onda con el contexto que vas a usar, ¿sale? Porque, por ejemplo, el leave también, sí, o sea, si no tienes cuidado con la pronunciación, significa una hoja de un árbol, con F, leaf, por eso hay que tener cuidado. Ahora, leave, sale con V, acuérdate de pronunciación labio dental, ¿va? Tiene que ver más en un formato literal con el verbo dejar, ¿no? Por ejemplo, tu novio era un patán, tú lo dejaste, you leave. ¿Me explico? Ok, entonces podría ocupar if go out Ok. to the street. A ver, aquí hay que ponerle caché, acuérdate. Go out. Go out. Ok. She will lose her wallet if she go out to the street. Out Out. to the street. A ver, dilo de nuevo, por favor. She will lose her wallet if she go out to the street. Ok, ahí algo está faltando. ¿Qué me falta? A ver, llevo el will. O sea, digamos, está respetando la estructura, excelente, eso va bien, pero hay algo de un tema anterior que se te está yendo. ¿Cuál será? Acuérdate, la primera parte la hiciste en futuro, ¿no? Sí. She will lost her wallet. Ahora, la segunda parte en presente. Sí. ¿Quién lo está haciendo? Ella. ¿Ella a qué pronombre pertenece? A la tercera persona del singular. ¿Qué pasa con la tercera persona del singular cuando colocamos los verbos? Hay que identificar. La S. La S o la ES. O la S. Entonces sería she will lost her wallet if she goes Ponle out. caché. If she goes out. Goes out to the street. Otra vez, escúchame. She will lost her wallet if she goes out to the street. Otra vez. She will lose her wallet if she goes out to the street. Ponle más caché. She will lost her wallet if she goes out to the street. She will lose her wallet if she goes out to the street.
Ahí me hiciste una pauta, sin pautas. She will lose her wallet if she goes out to the street. She will lose her wallet if she goes out to the street. Ok, no se dice she, se dice she. She. Otra vez. She will lose her wallet if she goes out to the street. She will lose her wallet if she goes out to the street. To the street. To the street. Otra vez. She will lose her wallet if she goes out to the street. Goes out. Es out, ¿verdad? Out. Out. Como que se pronuncia la A, ¿no? Out. Sí. Out. Ok. Otra vez. Dilo. She will lose her wallet if she goes out to the street. Excelente, muy bien, Quetzal. ¿Tienes dudas? No, ya no, gracias. Bien, entonces. ¿Quién anda? Marce, ¿andas por ahí disponible? Sí, profe. Excelente. A ver, ayúdame con un ejemplo, igual con esta parte del primer condicional. Ya tú decides si lo quieres iniciar con futuro simple o lo quieres iniciar con presente simple, pero en este caso quiero que me utilices la palabra, a ver, ¿cuál estará buena? Overhead. Overhead. Sí. Ya tenía otro ejemplo que estaba pensando mientras. A ver, pues dímelo. No te vas a salvar de decirme con overhead, ¿eh? Pero bueno, a ver, dímelo. No, ahorita no. Ok, ya había puesto I will early my job if I go to the party in Sunday. Otra vez, acuérdate, Marcia, hay que ponerle caché a lo que decimos. Dilo de nuevo. I will early my job if I going to the party in Sunday. A ver. I will. Ajá. Early. Early. E-A-R-L-Y. Early es temprano, ¿no? Ah, sí. A ver, I will early, ¿qué? My job. My job, ajá. Ah, me falta un verbo. Exacto, sí, justamente. Sí, ahorita que estoy viendo. Ok, entonces. I will. Fíjate, si dices I will early my job, así tal cual, estás diciendo que vas a adelantar trabajo. No. Ah, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Qué verbos necesitamos? I will. Espérame tantito. Ajá. Entonces primero iría el verbo y después el early. Sí. Llegar. Llegar se dice arrive. Te lo pongo en el chat, ¿sale? Ahí está. Arrive. Entonces sería I will arrive early my job. A ver. ¿Y el caché? I will arrive early my job if I'm going to the party in Sunday. Ok, por ahí vamos. Ajá. ¿Cómo se pronuncia la V? Yup. La V de arrive. Arrive. V es labio dental. B. Arrive. Arrive. Ok, ahora, bien, entonces, I will arrive early. ¿Qué? I will arrive early my job. Tiempo. If I'm going to the... Tiempo. ¿A dónde vas a llegar? A tu trabajo, a tu empleo, ¿no? Fíjate bien. ¿A dónde? ¿Y qué respondes? Bueno, pues voy a llegar a mi trabajo, a mi empleo. Te falta justamente eso, decir eso, a mi empleo. ¿Cómo dices a?
una preposición. Ya las vimos. To. De. Así. O. H-O. To my job. To my job. Entonces decimos, I will, ¿qué? I will arrive early to my job if I'm going to the party in Sunday. Ok, I will arrive early to my job. Hasta ahí va la primera parte, ¿no? Ajá. Ahora, la segunda parte, ¿cuál era? If I'm going to the party in Sunday. Ah, tiempo. ¿Qué onda con la pronunciación? If I going to the party in Ok. Sunday. Ahí te va. I'm going to. Dijimos que era qué tiempo. Presente. ¿Presente simple? No, el otro. ¿Y cuál necesitamos para el primer condicional? El presente simple. Entonces, ¿qué onda? If I going the party in Sunday. Otra vez, if I If. go. Ajá. Party. Otra vez está faltando I algo. go the party in Sunday. Está faltando algo. If I going. ¿Te acuerdas que te dije que te faltaba cuando hablábamos del trabajo? Ajá. ¿Qué te faltaba? El tú. Y entonces, en la parte de abajo también tienes que decir ¿a dónde? A la fiesta. El tú. Ajá, le había puesto. If I going to the party. Pero no es going to. No, es go. Ok, if I go. I go to the party in Sunday. ¿Cierto? Y lo tengo bien escrito. Fíjate. Bueno, pues, Ajá. I will arrive early to my job if I go to the party on Sunday. ¿Sale? Llegaré temprano. Es lo que quieres decir es, llegaré temprano a mi trabajo si voy a la fiesta el domingo. Ajá. Ok, excelente. Marce, hay COVID, por favor, evita las fiestas. ¿No? Sí, no, era solo un ejemplo. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Bien. Ahora dame el ejemplo con la palabra que yo te di. Overhead. Ay. ¿Qué significaba overhead? Ahí te va, te voy a dar contexto. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que muchas personas dicen, bueno, en este caso es una realidad, que si vas con tu mascota y la dejas en el sol dentro del auto, es muy malo? ¿Sí has escuchado eso? Sí. ¿Por qué? Porque les da como insolación. Ahí te va, hay una palabra que en inglés se llama furry. Furry es peludo. Generalmente le pasa mucho más, o es mucho más grave a los perros que son así. Furry dogs, que son perros más peludos. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Como está muy caliente. Sí, pero ¿qué les pasa a los perritos? Ellos no sudan, ellos se refrescan mediante el jadeo porque es una cuestión pulmonar, ¿no? Uh-huh. Cuando empiezan a hacer eso y hay mucho calor y están encerrados en el auto, ¿qué les pasa? Su cuerpo se sobrecalienta. Exacto. ¿Qué crees que significa overhead? ¿Como calentar o sobrecalentar? ¿Sobrecalentar? Bien. Ahora, dame un ejemplo utilizando overhead. Pero bueno. No, pero a ver, recalentado es otra, o sea, es como la comida de Navidad, es un recalentado. Overhead es como sobrecalienta, como el caso que te di del perro. Ajá. Puedo poner eso como si dejo... Úsame la palabra overhead en la oración que me vas a dar en el primer condicional. Sí. El primer condicional.
Ok. A ver. Es como, puedo decir como si dejo a mi perro en mi carro se va sobre. Pero ese ejemplo yo te lo di para que pudieras ver qué significa overhead. Dame otro que no sea que yo, no, pues de tu autoría. Vamos, Marci. Por ejemplo, piensa, ¿qué cosas se sobrecalientan? ¿En qué situaciones pasa esa cosa? ¿Qué? Mira, Atsimba puso una cosa muy interesante, dice el planeta. En realidad, bueno, sí, Atsimba, tienes razón. Pero ella es una cuestión física, ¿no? Me parece bien. A ver, espérame, Marce. Ahorita que termine Marce, Atsimba, nos das tú un ejemplo usándonos esta cosa del planeta y su sobrecalentamiento, ¿va? Sí. Va. A ver, ahora sí, Marce. Sería como if I leave my phone in the sun, it will overhead. Ok, excelente. Ponle caché. If I live, no, es a leave. ¿Sí es a leave? Leave con V, leave, dejar. Leave. If I leave my phone in the sun, it will overhead. ¿Otra vez? Pero fíjate bien, ¿lo vas a dejar en el sol? Yo quiero ver que los iPhone... a dejar ahí tu teléfono en el sol. Es que los iPhone los dejas tantito en el sol y se sobrecalientan y se apagan. Ya sé. Pero fíjate lo que te estoy preguntando yo. Tú estás diciendo, si dejo mi teléfono en el sol, ahí te va. Mi mano, mi puño es el sol. ¿Va? Ajá. Y tú, bueno, mi teléfono, a ver, aquí tengo otro, ¿no? Aquí tengo un teléfono. Entonces tú vas a poner tu teléfono en el sol. No. Entonces, ¿qué onda con tu oración? Sería in the sunrise, como en los rayos del sol. Ok, me gusta más, ajá. If I leave my phone in the sunlight, ajá. La luz del sol, el rayo del sol. Ajá. Entonces, sería if I live life. No, life significa vida. Live. Okay. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Otra vez, esa última parte. If I leave my phone in the sunlight, ajá. Caché. It will overhead. It will overhead. It will overhead. If I leave my iPhone in the sunlight, sunlight in overhead. Excelente, it will overhead. Ahora, dilo otra vez, pero digamos con naturalidad, ¿sale? No te preocupes tanto como por las pautas. Léelo, si lo tienes ahí, léelo, ¿sale? Haz un scan de lo que lees, ¿va? Y pronúncialo, hazlo con naturalidad. If I leave my phone, o en este caso my iPhone, in the sunlight, it will overhead. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. ¿Estás corriendo? No, Marci, no corras, nadie te persigue. If I leave my phone, o if I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Si te das cuenta, yo lo digo, digamos, o sea, de corrido, pero no estoy corriendo, ¿sí? If I leave my phone in the sunlight, it will overhead. If I leave my iPhone
te cortó, a ver otra vez. Marce. Marce, no se escucho bien. ¿Ustedes la escuchan, chavos? ¿Chavas? No, profe, creo que sí. No, profe. No, ¿verdad? Algo pasa con su internet. Porque además creo que como que se quedó pausada, ¿no? Así como frozen. Estoy loco. No, sí, ¿verdad? Se había quedado Sí, parada. Híjole, no puede ser. Justo cuando ya iba a decirlo bien. Bueno, esperemos que regrese y todo esté bien. Roura, a ver, Roura, ahora sí, danos tu ejemplo. Atsimba, ¿estás por ahí? Perdón, Ya, pensé que ya no estabas. no sé. A ver, pues. Ah, espérame, Marce, espérame, que te fuiste. Aguántame, ahorita regresamos ahí contigo. A ver, Atsimba, No lo sé. dame el ejemplo que me ibas a dar. En este caso, tú pusiste en el chat, en el caso de el planeta, ¿no? Dame un Sí. ejemplo usando este primer condicional en el contexto que platicábamos del planeta y el calentamiento. A ver. Está bien, es muy técnico el enunciado, me gusta. A ver, vas. Puedes. No te escucho. ¿Crees que puedas hablar un poquito más alto? ¿Sí se puede? Bueno, no sé si ahí me escucho mejor. Ah, ya, mejor sí. 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 Podría ser if overhead, si sobrecalentamos. A ver, if qué, overhead. Ujú. Y en este caso, ¿qué te falta? El verbo to be. Pero a ver, estamos hablando de qué cosa. Del planeta. Entonces, ¿cómo sería? If the overheat. Acuérdate, sujeto, verbo, complemento. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es nuestro sujeto? ¿De quién estamos hablando? El planeta. Ok, entonces, ¿dónde colocaste el planeta? Mm, ¿Es correcto si decimos if the planet overhead? No. No, ¿por qué no? ¿Dijo if o if? If the planet overhead. Ah, sí, ya cambió porque puso primero el sujeto y después. Siempre, Simba, hay que seguir la estructura. Sujeto, verbo, complemento. ¿Va? Sí. A ver, pues échale. Mm, Entonces sería. Sería. If the planet overheat, ¿cómo se dice? ¿Moriremos? ¿Quiénes? Nosotros todos. Ok, recuerda. Sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo se dice nosotros todos? We We. Ok, ahora sí. Verbo. die Ok, die. Ajá. y ya. Pero a ver, fíjate bien. Dijimos que para utilizar el primer condicional se necesitan forzosamente dos tiempos gramaticales. En este caso son dos simples, presente simple y futuro simple. El primero, if the planet overhead, es presente simple. Ujú. Y el segundo dijiste we die. We will Ok, die we will die. Ok, bien. Dilo de nuevo, completo. if the planet overheat. We will die. We will die. Ah, ok, excelente. Te falta nada más una cosa pequeñísima para que el ejemplo esté excelente, correcto, muy bien. ¿Qué es? Ahora.
Mm, no lo sé. Es así una cosa pequeñísima. If the planet, dijimos que estábamos hablando de qué, del planeta, ¿sí o no? Ujú. A ver, ¿qué onda? ¿El planeta a qué pertenece? Es por la S de overhead. Ah, ok. Overhead, ¿sale? Como el planeta es tercera persona del singular, pertenece a it, hay que agregarle la S. Muy bien. ¿A qué? A Ok. overhead. ¿Cómo queda entonces ahí? If the planet overheats, we will die. Ok, ahora dilo con caché. If the planet overheats, we will die. Ahí te va. Overhead. Hit es un golpe. Head. Overhead. Y hay que ponerle la S. Overheads. Porque Ok. es tercera persona del singular. If the planet overheats, we will die. Y la S. If the planet overheats, we will die. Y la S. Overheads. Okay. If the planet overheats, we Y la will S. die. Márcala y bien la S así fuerte. If the planet overheats, we will Ok. die. Muy bien, excelente, Aurora. Okay. Va, ¿tienes dudas? No, gracias. Va, ¿no? ¿De qué? A ver, ahora sí, Marce, ¿ya volviste? Ya, profe, es que me decía que mi conexión era inestable. Sí, te quedaste así, Frozen. Pero bueno, ya. Y es que yo sí los escuchaba, pero ustedes no. No, y No. quise preguntar, pero ya no te escuchábamos. Primero escuchó así como que medio interferencia y luego ya nos escuchó y luego te quedaste Frozen. Pero a ver, pues, ¿estás Sí, lista? perdón. Dijiste, if I leave my phone in the sunlight, it will overhead. ¿Cierto? Okay. Dilo. If I leave my phone in the... Ponle caché. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Sunlight. Sunlight. Ajá. Escucha, ponle caché. If I leave my phone, o, en tu Leave. caso, if I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Excelente. Solo te falló una cosa pequeñísima. ¿Cómo se dice la V? B. B. Labio dental. ¿Sale? Labio y dientes. Mordidita. Overhead. Overhead. Otra vez, vas de nuevo. Overhead. Así como lo dijiste, así de excelente. Ajá. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Ah, dijiste in a wheel. ¿Qué es in a wheel? ¿Otra vez? Will overhead. Sí. Si quieres correr, a ver, vamos, o sea, una cosa es decirlo con fluidez, es decir, o sea, así, ¿no? Y otra cosa es ir corriendo. A ver, if I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Listo, sin correr. ¿Va? Vas. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. ¿Otra vez? If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Excelente, muy bien, otra vez. If I leave my iPhone in the sunlight, it will overhead. Excelente, muy bien. ¿Tienes dudas? No. Va. No. Va, excelente. Les pregunto a todos ustedes, chavos, chavas, ¿tienen alguna duda? No, profe. Va, Priscila. Martínez, dudas. Aguayo, Quetzal y Rincón. No, teacher. Ok, Guzmán, vientos. García. No, profe. Bien, excelente. Diego.
Marce, Pasmini, Solano, ¿qué onda? ¿Dudas? No, profe. Va, pues. Quetzali, Jose, No, maestro, no tengo Pilar, dudas. Estrada, va, excelente, muy bien. Pues miren, se supone que el temario estaba marcado hasta aquí, pero yo digo que hay que darle un poquito más, ¿están de acuerdo? ¿Nos aventamos otro tema? Sí, profe. Va, eso es todo. Ahí les va. Dimos el primer condicional. Ahora, vamos a ver, digamos, el que se supone antecede, ¿no? Que es el condicional cero. Zero conditional. ¿Va? Igual, es exactamente lo mismo, es decir, se compone de dos partes, la condicionante, ¿sale? O causa y efecto. Pero en este caso, chavos, chavas, lo importante de los condicionales es, como les dije, identificar, pues en este caso, qué tipo de tiempos gramaticales hay que usar. En el caso del condicional cero, pues ya vimos que es mezclado, ¿no? Es de chocolate y vainilla, ¿no? Es de presente simple y futuro simple. Y en este caso, pues se puede hacer el instead of, es decir, se puede intercambiar la causal o la reacción. Vale, excelente. Ahora, por ejemplo, en el caso del condicional cero, zero conditional es lo mismo, ¿sale? ¿A qué me refiero con eso? Pues que el uso es el mismo, el formato es el mismo, la estructura es la misma, la única diferencia pues es que en lugar de utilizar presente simple y futuro simple, ¿sale? Se utiliza otro. Ahí les va. Se utiliza el presente simple dos veces. Es más sencillo todavía, ¿sale? La estructura, se las voy a poner en el chat, ¿sale? Aquí está. Es todavía más sencillo. Ahí está. If, igual que anteriormente, ¿sale? Sí, bueno, ahí dice present simple, pero realmente acuérdense que hay que hacer el cambio de adjetivo. Simple present, que es parte de la primera cláusula, así le llaman, clause. Así lo van a ver en otras clases que tengan, ¿sale? Le llaman clause, cláusulas, o en este caso la división, ¿no? De los enunciados. Causa, y la parte del efecto también va en presente simple. O sea, es todavía más fácil. ¿Sí me explico? Funciona igual, mismo concepto, mismo formato, se sigue utilizando if, todo lo mismo, ¿va? Pero en este caso, pues, no se tiene que combinar tiempos, ¿no? Simplemente es presente simple, y eso es todo. Les pongo un ejemplo en el chat. Dice, if people eat too much, they get fat. ¿Alguien tradúzcame la oración? Ayúdenme a traducir la oración. Si la gente come mucho, Ajá. ellos están gordos, algo así. Ok, sí. Gay fat, ¿no? Se vuelven gordos y engordan. Va. En este caso, si se dan cuenta, el verbo eat está en presente. Es decir, se cumple con la estructura. Y si se dan cuenta, bueno, siempre hay que marcar como una coma entre una cláusula y otra, ¿no? En este caso, la coma marca hacia la derecha, marca la otra parte y dice get, y pues el verbo get también está en presente. Y eso es todo. Así de difícil, ¿no? Entonces, presente condicional cero, zero conditional, the only thing that you have to recognize is that we have to use the simple present tense in both cases. ¿Ah? Lo único que tienes que hacer es reconocer pues, que se usa el presente simple en ambos casos, tanto para la condición como para la reacción. Y listo. Les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre esto? No, no, profe. Ah, está más fácil, ¿no? Creo yo que está más fácil. No sé ustedes qué opinan. Ahí les va. Hay unos ejemplos ahí. Díganme cuál de esos ejemplos que están ahí está incorrecto. En el chat se los puse. ¿Pero con cuál, profe? ¿Con el de cero conditional? Y sí, ahorita ya pasan, ya acabamos el condicional 1, el first conditional, ya se acabó. Ya dijimos que se usa presente simple y futuro simple. Bien, ya. Preguntamos, ¿hay dudas? Me dijeron que no. Todo correcto, todo ok. Ahora vamos con este que está bien difícil, ¿no? Que es el cero. El cero dijimos que es en ambos casos presente simple. Y yo les coloqué ahí algunos ejemplos. Hablando en el caso del zero conditional,
díganme cuál de esos ejemplos es incorrecto. ¿Cuál? El de snakes bite if they are scared. Primero que nada, acuérdate que hay que usar y ponerle ¿qué cosa, Quetzali? Caché. Exactamente. A ver, dímelo. Snakes bite if Tiempo. La palabra empieza con S. Sí, cierto. Snakes bite if they are scared. A ver, aquí te está pasando un poquito lo que le pasó a Marce. Estás queriendo correr. Calma, no hay que correr. Snakes, escúchame. Snakes. ¿Cómo se dice la A? Ey. Pues igualito. Snakes bite if they are scared o scared. Acuérdate que podemos decir con T de título el pasado, porque es regular, scared, o con T de dedo normal, scared. Ambos son correctos. Entonces, hay que ponerle caché. Hay que tener cuidado con la pronunciación. Snakes bite if they are scared. A ver, Quetzalí. 1, dilo. 2, dime por qué está incorrecto. Snakes bite if they are scared. A ver, prende tu cámara, por favor, para verte. Ahí voy. A ver cómo hablas. Scared. Ya, a ver, pues. Me voy a acercar, no vas a ver mi fretota para poder verte. Dilo, te escucho, tú puedes. Acuérdate, hay que ponerle caché. Scared. A ver, échale. Snakes bite if they are scared. Como el emoji en el WhatsApp. Scared. Y acuérdate, fíjate bien aquí que salió. La R es una pronunciación es un air pronunciation, es una pronunciación de aire. Es muy diferente a la pronunciación de nuestro idioma, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ponemos la lengua en la parte superior de nuestro paladar, ¿sí? Y lo único que hacemos es sacar aire del diafragma. El diafragma es la división entre nuestros pulmones y nuestro estómago. Esta división que tenemos aquí, ¿sale? Es el diafragma. Desde ahí sale el aire. Si sacas mucho, ¿vale? No va a sonar como tal. Si sacas poquito, menos. Hay que encontrar el punto exacto en la pronunciación. A ver, ahí te va, por separado. ¿Cómo es la R en inglés? R. Ponle más caché. R. Ok, viste ahora. Esa misma R que usaste, así como gesticulaste igualito que está perfecto. Ahora aplícalo con esta palabra. Vas. ¿Desde el principio? Sí. Okay. Snakes bite if they are scared. Ok, viste que excelente, ya suena mucho mejor. Ahora, dime por qué, gracias que se le estuvo perfecto. Ahora, dime por qué está incorrecta. Porque el verbo está en pasado. ¿Cuál verbo? El de scared. Ok, scared está en pasado. Ajá. Y dice que él tiene que estar en presente simple ambas partes. Sí, pero a ver, aquí hay que identificar la estructura. Recuerda, sujeto, verbo, complemento. En el segundo clause de la oración, el sujeto es ¿qué? They. Nuestro verbo es ¿qué? Are. ¿Estás de acuerdo? ¿Y el complemento cuál es? Es que... Ok, entiendo que está en pasado, sí, claro, pero ya no es parte del verbo y es parte del complemento, es parte de la explicación del qué. Entonces, aquí en nuestro verbo como tal, actual, es are. ¿Te das cuenta? Entonces está bien. Entonces está correcta. Snakes bite if they are scared. Entonces sí es correcta. Es que no había visto eso, sí es cierto. ¿Sale?
hay que poner atención ahí a la... Yo creo que si tienes oportunidad, Quetzalí, trata de practicar porque, digo, todo está perfecto. Lo que, digamos, debería fallar en general a ti no te falla, pero el orden, la onda del sujeto verbo complemento de la estructura, como que luego como que se te mueven ahí los Sí. órdenes. Trata de practicarlo. Si necesitas ayuda, avísame y no sé, hacemos una clase extra o lo que sea y te ayudo, ¿va? Porque todo va genial, pero esa parte como que se te revuelven las estructuras. Muy bien, gracias, Quetzalí. A ver, díganme, ¿cuál es la oración que está incorrecta, chavas? ¿Cuál es? ¿Todas están bien, no, profe? Poco sí, Marce. ¿Todas? ¿Segura? Según yo, sí. ¿Un chocolate? ¿A que no es cierto? Sí está bien un chocolate. Va, hecho. Dime por qué todas están correctas? Fíjate bien, estamos apostando un chocolate. Pues, y el de touch está en presente, get born también, Ajá, die también, ajá. don't hit también, get también. Tiempo. A ver, Marce, no se dice don't hit. Primero, no se dice don. Don es el don que nos dio en la tienda, el don de las donas, de las papas, el don que nos arregla el coche. Eso es don. Don't. Hay una T de Tito al final. They don't. Ok, don't. Y no es hit. Hit es un golpe. Sí, Hit. perdón, Ok. Va. La de abajo, don't ahí te va. La de abajo que dice, you get water if you mix hydrogen and oxygen, ¿es correcta? Chécala bien. pues mix es mezclar, Ajá. pero no sé, recuerdo si es mix o mixes. Mixed ya sería pasado. No, sí está bien. Sí, ¿Segura? según yo sí. Marce, lamento informarte que te debo un ¿No? chocolate. Te debo un chocolate, sí. Es correcta. ¿Entonces del plantel? ¿Sí, verdad? No, de otro plantel. Ah, entonces te iba a decir, ahora que voy al plantel te lo pago, pero ¿de qué plantel? Voy hasta allá más a pagar un chocolate. ¿De qué plantel? Se lo puede dejar a Leonid, profe, no se preocupe. ¿Leoni es de aquí del plantel? Sí. Va. Ahora que tenga chance y paso, te dejo tu chocolate. Entonces, Marce, ¿tienes dudas? No. Va, excelente. No. Va. Chavos, chavas, con este tema del condicional cero, ¿alguien tiene dudas? No, profe. Bien, No, entonces, profe. Priscila. profe. Va. Bien, entonces, Aguayo, ¿qué onda? ¿Quetzali, dudas? García, Todo bien. No, Roura, todo bien. ok, Todo bien. excelente. Va. Licona, Luis Enrique, Diego, José, No, ninguno. Pablo, Jesús, Humberto. ¿Hay dudas? Va, conste. ¿Nos echamos otro o qué? ¿Otro condicional o qué? Sí. Va. Si se dan cuenta, chavos, está fácil. O sea, nada más es identificar pues, cuál es el tiempo gramatical que hay que usar en cada uno de los clauses. Y eso es todo, ¿no? Bueno, ya vimos el first conditional. Vámonos con el second. Bueno, ya vimos el zero conditional. Vámonos con el second conditional, ¿no? En el caso del second conditional, igual, ¿no? O sea, lo mismo, ¿sale? Funciona igual, mismo formato, misma estructura, etcétera, etcétera. Aquí, como les dije hace rato, ¿no? Lo importante es identificar, pues, qué onda con la estructura, es decir, qué onda en la estructura, cuáles son los tiempos gramaticales, pues, que hay que utilizar, ¿no? Se los pongo aquí en el chat. Entonces, es lo mismo, se dan cuenta, y if, el formato de sí en neutral, pero en este caso, ¿va? Cambia un poquito en el sentido de que ya no va a ser ni presente ni futuro, sino va a ser pasado. ¿Qué tipo de pasado? Pasado simple. ¿Va? Entonces, una de las clauses va a ser pasado simple y la otra va a ser necesario utilizar el verbo modal.
Si por un lado usamos ya will, que es nuestro auxiliario, nuestro modal también, pues ahora que sale el pasado de will. ¿Se acuerdan que el pasado del futuro, es decir, el pasado de will, es would? Entonces, en este caso hay que usar doble pasado. Es igual, digamos, es parecido al cero, porque usamos presente, presente, pero en este caso es pasado, pasado, pero con pasado simple y con pasado de will. ¿Cuál es el pasado de will? Would. ¿Vale? Acuérdense que would tiene la terminación R-I-A, ría. ¿Vale? Would like, gustaría. Would play, jugaría. Would learn, aprendería. ¿Sale? Y pues es exactamente igual, o sea, y creo que es muy, creo yo, a salvo su mejor opinión, chavos, chavas, que igual es muy sencillo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. A ver, un ejemplo que vea por aquí, que esté cortito, cortito. A ver, este. Ahí les va. Lo copio y se los pongo. ¿Va? ¿Alguien sabe cómo se dice el verbo ganar en inglés? Win. Exacto, win. ¿Y en pasado? Won. Exactamente, won. Muy bien. Entonces aquí está, ¿no? Dice, if I won the lottery, I could buy a big house. Entonces, si se dan cuenta, pues, haciendo contraste con la estructura que está en el chat versus el ejemplo que yo les puse abajo, pues tiene if, claro que tiene, bueno, ahí no copié la I, ¿no? Perdónenme si me fue la onda, pero bueno, es if, ¿no? Después viene el sujeto, I, verbo won, complemento de lottery, cumple con la estructura y además cumple con la estructura y el formato que pide el condicional, que es pasado. Es decir, el pasado de win es won. Es pasado simple, listo. Ahora, por otra parte, después de la coma, viene el uso de nuestro verbo modal would, que lo que hace es que transforma la terminación del verbo en iría, cuando traducimos, y dice I would buy. Ya ustedes me dijeron hace rato qué significa buy, que era comprar, y que es lo que vamos a comprar, a big house, una casa grande. Ahora, tradúzcanme, ¿qué dice el ejemplo que les puse aquí en el chat? ¿Qué le digo? Échale, dime. Si me gano la lotería, ¿Sí? me compraría una casa. Excelente, pues compras 2, Fátima, y me rentas una, ¿te parece? Sí. Muy bien. ¿Conste, eh? Bueno, está bueno, pues. No la voy a pagar, pero sí. Vale, pues tienes toda la razón, Fátima, ¿sale? En este caso, pues es lo mismo, ¿sale? Es utilizar el pasado simple y el pasado de will, y eso es todo. Ahora, es posible también hacerlo al revés, es decir, como vimos el primer ejemplo, es decir, en lugar de poner primero will, primero if, colocarlo a la mitad, sí, también se puede, ¿no? Voy a poner otro ejemplo aquí. Hablando de lotería y de personas ricas, ahí les va. En el chat se los voy a poner. Listo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Dice, she would travel all over the world if she were rich. A ver, ayúdenme a traducir. Tradúzcanme. ¿Qué significa? Ella podría viajar por el mundo si ella fuera rica. Tiempo. ¿Podría? ¿Dónde dice podría, Priscila? El would significa otra cosa, ¿verdad? El would sí tiene que ver con esta onda de posibilidad dependiendo del contexto, como lo platicamos. Podría. Pero dijimos que lo primordial era que le cambiaba la terminación, ¿te acuerdas? ¿A qué? Al verbo. Entonces, ¿cómo es? Ella viajaría si el mundo. ¿Alrededor de qué? Alrededor del mundo si fuera rica. Tiempo. ¿Alrededor de qué? Te falta un adjetivo. Del mundo. Te falta un adjetivo. Del. ¿O por el mundo? Ok. ¿Por el mundo o alrededor de? El mundo. ¿Qué significa o? Todo el mundo, Barcenas. Excelente, muy bien. Entonces sería, ella viajaría, ¿sale? Y hay que interpretar, ¿no? A través del mundo, por todo el mundo, ¿sale? All over the world, if she were rich. Si ella fuera rica, ¿sale? Entonces, creo yo que es un ejemplo muy sencillo. Creo yo que queda claro. Aún así yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? Yo, maestro. Salí, dime. Bueno, ahí dice que la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me fue la idea?
bueno, la estructura de la oración, que al final dice más infinitivo. Ahí ese que es ¿dónde está? Infinitivo es el verbo. ¿En dónde? Ah, ajá. ¿En el ejemplo? Ajá. A ver, ahí te va. She would travel. Ahí te va. ¿Qué hacemos? Usamos would y usamos el verbo en infinitivo. Entonces, el segundo ejemplo dice she, sujeto. Ok. Ahora, dice que usamos would, cumple. Nuestro verbo en infinitivo, ¿cuál sería? Travel. Travel. ¿Vale? Ya. Travel. En este caso, acuérdense, no ponemos to, to, porque al inicio yo les pregunté y les dije que una de las características de los verbos modales era que no llevaba ¿qué? El tú. Preposiciones para el definitivo, ¿sale? Solamente juntamos would con el verbo y ya. 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 ¿Sale? Sí, gracias. No, hay que... Nuevamente pregunto, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes, señoritas, chavos, chavas? ¿Dudas? García, ¿Cómo se llamaba este tema, profe? Este tema es second conditional. Ya vimos el first conditional, el primero, que habla sobre tiempo presente y tiempo futuro. Después el zero conditional, que habla de los dos tiempos en tiempo presente. Y en este caso second conditional, que habla de los dos tiempos en pasado, nada más que uno es pasado simple y otro es pasado de will, o sea, would. ¿Sí, García, o no? Sí, profe, gracias. Va, ¿no? ¿De qué? Pregunto, última vez, ¿tienen alguna duda? No, profe. Va. No, vientos, excelente. 1, 2, ¿nos echamos el último o qué? ¿O le tienen miedo al éxito? No, sí, ¿Le tienes miedo al éxito, Hernández? No, que sí. Está bien fácil, o sea, otra vez, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Es lo mismo, ¿no? En este caso, igual repito, o sea, nada más es cuestión de que identifiquemos, pues, cuál es el tiempo que hay que usar. Aquí, digamos, podría complicarse un poquitín, dependiendo si te sabes los verbos, pero digo, en teoría deberíamos de aprenderlos, saberlos, estudiarlos. Fuera de eso, pues no debería haber mayor problema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay ocasiones en las que los verbos, ya vimos presente, ya vimos pasado, ya vimos el pasado de will, etc. Ahora con el tercer condicional, the third conditional, es necesario utilizar un tiempo que es pasado, pero se llama pasado participio. Ajá. Y otro que se llama pasado perfecto. Ahora, ¿qué es el pasado perfecto y qué es el pasado participio? ¿Qué es? ¿Qué es? Maestro, ¿qué tema es este? Este es el third conditional. El último condicional es el tercero. ¿Sale? Hay 4. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. ¿Va? Ahora, para poder abordar este tema, hay que ver qué onda con este tiempo gramatical, ¿sale? ¿A qué me refiero con tiempo gramatical? Pues lo que les puse en el chat, ¿no? Pasado perfecto y pasado participio. Ahora, díganme, ¿qué es el pasado perfecto y qué es el pasado participio? O en este caso, ¿cuáles serían las características de uno y otro? Según yo, el pasado perfecto es el que pasa antes del pasado. ¿El que pasa antes del pasado? Ok, dame un ejemplo. 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 Shamadi. ¿Sigues ahí? Sí. Ok. A ver, ¿cómo está esa onda que nos estás explicando? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuál nos dijiste que nos estás explicando? El pasado perfecto. ¿El pasado perfecto? Va. A ver, dinos qué onda con el pasado perfecto.
Platícanos qué onda. Platícanos. Platícanos. No es que lo busqué en internet y que es la acción que pasa antes de que ocurra, bueno, dice que se refiere a una acción que ocurrió en el pasado antes de que otra pasara. Ok, ahora, interpreta eso que acabas de leer. Interprétalo. Les voy a pasar un enlace, ¿vale? Del British Council. El tema igual es muy sencillo, pero es importante que lo tengamos así bien permeado. Ahí está, para que chequen la página, ¿no? Dice Past Perfect y dice claves para usarlo como nativo. Ahora, fíjense bien, yo les he dicho la gran mayoría de veces que nuestro idioma, es decir, el español, es un idioma muy enriquecido. Por otra parte, el inglés, sobre todo el americano, es un idioma que es todo lo contrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace rato dijimos get up y dije, creo que fue Roura, ¿no? En este caso, juntar dos palabras hicieron un nuevo significado. Como cuando usamos there is y there are, ¿no? Excelente, bien. Juntamos dos y nos damos un nuevo significado. Esa es la manera en la que, en el caso de que no exista una manera o forma de estructurar algo en el idioma, es decir, en el inglés, hay que buscar la manera y lo que se hace es que se junta algo, ¿no? Se junta una cosa con otra. En el caso del past perfect, le llaman perfect tenses o tiempos perfectos, porque no solamente es pasado, ¿no? Hay pasado perfecto, futuro perfecto, y etcétera, ¿no? Bueno, les llaman perfect o perfectos porque la manera, entre comillas, perfecta de poder hacerlo y cumplir con la estructura y la gramática y esas cosas, es, pues, juntar el chicharronero. ¿A qué me refiero? Pues juntar un auxiliar, ¿no? En este caso, el auxiliar que vamos a utilizar, pues pertenece al verbo have, ¿no? Ahora, el verbo have llega a tener a veces dos significados, tener y haber. Yo tenía, él tenía, ella tenía, ¿sale? Ella había, yo había, ellos habían, ¿sale? Entonces, en este caso, pues digamos, la forma perfecta de hacerlo, igual es juntando cosas, ¿no? En este caso que juntamos, pues de nuevo utilizamos un auxiliar, el chicharronero, para los pasados, para los tiempos perfectos, pues el verbo chicharronero es verbo have. En este caso, pues tiene un formato, ¿no? Si ya están en la página, ¿ya están todos en la página? ¿Sí me da o no? Sí, profe. Va, bueno, hay un cuadrito de color, ¿no? Dice British Council, etcétera. Bueno, dice past perfect, estructura y ejemplo. Bueno, estructura afirmativa. Igual que siempre, es decir, se respeta todo, sujeto, verbo, complemento, y lo que se hace es añadir cosas, ¿no? Ahí va, sujeto, auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar va a ser nuestro verbo ¿qué? Nuestro verbo chicharronero, have. Pero como es pasado, ¿sale? Hay que usarlo en pasado. Y have en pasado se dice have. Entonces dice, 1, estructura afirmativa, sujeto, más auxiliar have. Listo. Más, repetimos, como es en pasado, y hablamos de pasado y siempre pasado, la forma perfecta de manejarlo siempre va a ser, pues todo en siempre en pasado, ¿no? Entonces, sujeto, ¿sale? Auxiliar, el auxiliar have en pasado, más el verbo en pasado, va a ser complemento. Y eso es todo, ¿sale? Sujeto, have, y ya. Es decir, todo en pasado. Have en pasado, verbo en pasado, y eso es todo, ¿va? Y bueno, el complemento es cualquier cosa, eso no tiene nada que ver con el tiempo. Y dice, e.g., ejemplo, I had met them before the meeting, ¿sale? Aquí es donde viene lo que les decía. La traducción dice, los había conocido antes de la reunión. Verbo have a veces también significa haber. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, los había conocido antes de la reunión. I had met them before the meeting, ¿va? Y aquí es donde está el formato de cómo es que conjugamos el verbo haber. Había conocido, había estado, había comido, había prendido, había apagado, había subido, había bajado, etcétera, ¿no? Lo único que nos importa en este caso es que, pues, poder conjugar el verbo have, ¿vale? Y que lo tengamos bien en cuenta y bien en mente.
Fuera de eso, pues es lo mismo, ¿no? Estructura negativa, igual lo mismo. Lo único que hacemos es agregar la palabra not. La contracción hadn't, y eso es todo. La estructura interrogativa pues, es lo mismo, acuérdense que hay un instead of, significa que intercambiamos el verbo por el sujeto. Si nuestro verbo chicharronero auxiliar es have, o en este caso had, porque es pasado, pues primero pondríamos el pasado, después el sujeto, verbo y lo demás. Es decir, solamente cambiamos sujeto y verbo y eso es todo. ¿Sale? Tienen un ejemplo aquí en el link que les compartí, en el cuadrito que está ahí, que es de color como morado, ¿no? Algo así. Bueno, les pregunto, dentro de esto que acabamos de comentar, ¿qué duda tienen? ¿Qué duda tienen? ¿Nadie? ¿Nadie? Chavos, chavas. ¿Queda claro? A ver, díganme. ¿Sí o no? ¿Dudas? Sí, profe. Aguayo, ¿sí? ¿Cuál? No, todo bien, todo bien. Ok, va. Vientos. Ok. Martínez, Hernández, Fátima, Rincón, Palomé, Colín, los dos Colín, Quetzali, García, No, profe. Va. Entonces, en este caso, pues es igual que cualquier tiempo gramatical, nada más que vamos a agregarle el chicharronero have. En este caso, como es tiempo pasado, ¿no? Past perfect, pues era el have en pasado, que es had, verbo en pasado, y eso es todo. A ver, vamos a agarrar a una persona que nos ayude para ver si quedó todo claro. A ver, ¿quién por aquí no ha participado? María Jocelyn, ¿estás aquí, José? ¿O no estás? Creo que no, ¿verdad? Jonathan tampoco está, no creo que nada más se conectó y ya. Maestro, ¿Qué pasó, Quetzal? ¿Y tú? una pregunta. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se hace cómo formar una oración en condicional, Perfecto. Sí, claro. en tercero condicional, o Sí. qué vamos a ver ahorita. Sí, Es que me confundí. vamos a ver cómo se forma el tercer condicional, pero para eso tenemos que entender el pasado perfecto y el qué. Y el participa. Exactamente, ¿va? Entonces, digamos, este tema nos ayuda para enseñar además del condicional, pues los dos tiempos gramaticales que nos hacen falta. Ok. Bueno, pues entonces, a ver quién está por aquí. Bárcenas, Nochebuena. Bárcenas, danos un ejemplo de cualquier enunciado que tú quieras hacernos, pero en pasado perfecto, de acuerdo a la estructura que acabamos de platicar. ¿Quieres un verbo? Yo te lo doy. ¿Cómo, maestro? Danos un ejemplo de un enunciado en pasado perfecto, de acuerdo a lo que acabamos de platicar. ¿Un verbo? ¿Me lo da usted o con...? Yo te lo doy. A ver, el verbo have en pasado es had, eso ya está ahí, ya lo sabes. El verbo en pasado, cualquier verbo en pasado, no te lo pide en participio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice volar en pasado? Volé, ¿no? Sí, pero en inglés, fly, lleva i, fly, la e, y se pronuncia flew, volar. A ver, ahora dime un ejemplo utilizando esto en pasado perfecto con este verbo que es volar en pasado. Tú puedes. Yo había volado a Nueva York. ¿Cómo se dice eso, Barcenas? ¿Yo había volado? Sí. Es I hit flown, ¿no? Had. I had. Yo había. Flew. Ajá. Listo. Tienes el sujeto I, ya tienes el auxiliar had. Ajá. Ya tienes el verbo en pasado flew. Bien. ¿Qué te falta? Complemento. ¿A dónde? En Nueva York. Excelente. Ahora dímelo otra vez. Es I had flew in New York. Ok, excelente. ¿Cómo se dice
yo había comido pizza, Bárcenas. Yo había comido pizza. ¿Sí? Comer es eat, pasado. ¿Cómo se dice pasado eat? ¿Sabes? Mira, pues, Eaten, ¿no? No, eaten. Eaten es participio. Eating. Ate, dice Priscila. Excelente. Pero ¿cómo se pronuncia Priscila? ¿At? O no sé. A ver. Pero ate no es. No le caché. No, A ver. ¿Cómo? ¿Cómo, Bárcenas? At. 8. A ver. 8. Ándale, pues. Eres un carajo, Bárcenas. Vámonos, pues. Dale. Entonces, Yo había comido pizza. I had eat pizza. Ok. Yo había comido pizza con queso. I had ate pizza with cheese. Excelente, muy bien. ¿Cómo se dice en inglés? Yo he comprado una motocicleta. Yo he comprado una motocicleta. O ella, Priscila o Quecali o quien sea, ella ha comprado una motocicleta. Es she, ¿no? Porque Sí, es ella, ¿no? Exactamente, sí. Es she has. No, ¿por qué has?